La noche polar es un engaño. Desde fuera parece solo oscuridad, frío y silencio. Pero cuando estás dentro de verdad, atrapado bajo su cielo sin luna y su hielo sin fin, entiendes que la noche polar no está vacía, está viva y escucha. Todo comenzó cuando decidimos dejar la seguridad del campamento Inuit para seguir el rastro de un caribú que había sido avistado cerca del límite del territorio de caza. Kovich, el líder de la expedición, no lo dudó. Si el caribú había llegado hasta esa zona, significaba comida para la aldea. Pero también significaba entrar en un terreno que, según Nanook, ya no era nuestro. Nos pusimos en marcha al atardecer, que en la noche polar solo significa que la oscuridad cambiará de tono, pero no se irá. El cielo parecía una cúpula de carbón y las linternas frontales apenas iluminaban unos metros delante de nosotros. Aput, el más joven del grupo, no dejaba de mirar hacia los árboles, que allí crecían bajos y retorcidos, deformados por décadas de viento y hielo. «Esto no me gusta», dijo, en voz baja. «Aquí los lobos caminan como sombras, y las sombras no hacen ruido». No lo tomamos como una advertencia, sino como una de sus frases dramáticas. Pero más adelante entenderíamos que no estaba exagerando. Avanzamos durante más de 2 horas, guiados por huellas frescas en la nieve que parecían pertenecer a un caribú adulto y solitario. Pero al pasar por un claro rodeado de árboles negros como carboncillo, Kovich se detuvo en seco, se agachó, y entonces lo vimos. No solo había huellas de caribú, había otras alrededor, más delgadas, más ágiles, circulares, y muchas, demasiadas. «Manada», murmuró. «Nos están siguiendo desde hace rato. La idea nos congeló más que el viento». ¿Nosotros siguiendo al caribú o la manada guiándonos hacia donde quería? Nanook frunció el ceño. «Esto no es caza», dijo sin alzar la voz. «Esto es vigilancia». A nuestro alrededor, el silencio se volvió más denso. Los perros comenzaron a inquietarse. Uno, el más joven, comenzó a temblar sin razón aparente. «No corren, no ladran, solo miran», susurró Aput. Y en ese instante supimos que algo no estaba bien. Nosotros creíamos estar de cacería, pero ya no éramos los cazadores. Éramos el centro del círculo, y todo, absolutamente todo, estaba demasiado silencioso. El aire se volvió más denso, como si algo invisible nos respirara muy cerca. Nadie hablaba. No por miedo a ser oídos, sino porque las palabras ya no servían. Kovich alzó la mano lentamente y trazó un gesto hacia la izquierda. Rodear el claro, sin pisarlo. Evitar exponer nuestras siluetas bajo el reflejo tenue de la nieve. Porque sabíamos que cualquier forma definida en el blanco es una invitación al ataque. Avanzamos pegados unos a otros, despacio, sin romper el hielo bajo los pies. A cada paso, las huellas parecían multiplicarse. No podíamos verlos, no podíamos oírlos, pero los sentíamos. Era una presión en el pecho, una intuición que no necesitaba prueba visual. Los lobos estaban allí, ocultos entre la negrura, tal vez agazapados, tal vez moviéndose en sincronía como una sombra viva que nos rodeaba sin prisa. Aput fue quien señaló la estructura. Una forma rectangular cubierta por una capa gruesa de nieve helada, semienterrada entre arbustos torcidos por el viento. Nos acercamos sin hacer ruido. Nanook raspó con la punta de su lanza hasta que emergió una forma curva, madera endurecida, deformada por el paso del tiempo. Un viejo refugio de caza. No era más grande que una tienda de campaña, hecho con huesos, piel y troncos, probablemente usado por ancestros inuit durante expediciones invernales. Pero lo más inquietante no fue encontrarlo, fue ver las marcas en la entrada, arañazos largos, paralelos, hechos por garras que no buscaban entrar, sino marcar. No era la señal de un ataque desesperado, era una advertencia, un límite, un mensaje dejado no para los hombres, sino para otros depredadores. Esa cabaña, por alguna razón, no había sido tocada.
Nos apilamos junto a su pared lateral, cubriéndonos del viento que se intensificaba con ráfagas cortantes. Kovic husmeó dentro. No había nadie, solo una capa delgada de hielo en el suelo, restos de carbón frío, una olla oxidada y una piel vieja tirada en una esquina. Decidimos no entrar. Nadie lo dijo, pero lo sentimos igual. Ese lugar tenía algo dormido, algo que debía seguir así. Y los lobos también lo respetaban. Fue entonces, mientras analizábamos nuestras siguientes opciones, que escuchamos el primero. No fue un aullido, fue un crujido, no de ramas, sino de nieve hundiéndose bajo patas cuidadosas. A la derecha, luego otro a la izquierda, luego uno más, detrás. No eran pasos desordenados, era un cierre de pinzas, una coreografía diseñada por siglos de perfección natural. Los lobos sabían que nos tenían. Solo estaban esperando que cometiéramos un error, y nosotros lo sabíamos. El viento dejó de soplar. El mundo se detuvo, y en ese silencio total, el primer aullido rasgó la oscuridad como una cuchilla. El aullido nos perforó desde adentro. No fue fuerte, pero sí profundo, como si lo escucháramos no con los oídos, sino con el estómago. Venía desde lo alto, tal vez desde una roca o una cresta cercana. Era un sonido que no pedía atención, la imponía. Y lo peor fue que no terminó del todo. Fue cortado, interrumpido, como si hubiese sido un aviso, no un llamado. Un código interno entre sombras que no necesitaban verse para entenderse. Kovic se giró sin emitir palabra, y todos sabíamos lo que eso significaba. Retirada. No era momento de valentía, ni de prueba, ni de obstinación. Habíamos entrado en un terreno donde las reglas no eran nuestras y lo sabíamos. El hielo parecía más blando de repente. No estaba rompiéndose, pero sí traicionero, cubierto por una capa de nieve reciente que podía ocultar grietas invisibles. Empezamos a retroceder hacia una elevación que habíamos cruzado horas antes, un promontorio rocoso que nos daría algo de visión por encima de los árboles. Pero entonces los perros se detuvieron, de golpe, los cuatro, al mismo tiempo. No por agotamiento ni por miedo visible, fue más bien una decisión instintiva. Bajaron las cabezas, las orejas tensas, las patas clavadas. Se negaban a avanzar. Kovic intentó empujarlos suavemente, luego con más firmeza. Nada. Apud tiró de una de las correas, murmurando su nombre. El perro soltó un gemido bajo, no de dolor, sino de advertencia. Todos los demás lo siguieron. Era como si estuvieran diciéndonos algo que nosotros no sabíamos interpretar, hasta que lo entendimos. El suelo frente a nosotros crujía, no con el chasquido de ramas, sino con ese sonido sordo, profundo, casi húmedo que hace el hielo viejo cuando está por ceder. Kovic retrocedió un paso y se agachó. Clavó su cuchillo en la superficie. Lo retiró al instante. Salió húmedo. Agua. Justo bajo la capa de nieve. Estábamos caminando sobre hielo delgado. No en todo el terreno, pero sí en franjas. La manada nos había dirigido hacia allí. De forma lenta, sin tocarnos. Solo guiándonos con miedo. Como si supieran que allí el terreno se traiciona solo. Nos habían hecho retroceder hacia una trampa natural, no para matarnos con dientes, sino para dejarnos caer solos. «Están cazando sin tocar», dijo Nanuk, como si confirmara una sospecha antigua. «No necesitan correr, solo vernos caer». El viento volvió, ahora con fragmentos de nieve flotando horizontalmente, como pequeñas navajas. Nuestros pasos eran más lentos, más pensados. Teníamos que cruzar una zona de placas frágiles sin correr, sin empujar a los perros, sin romper el ritmo. Pero era cuestión de tiempo. El cielo se volvía más denso, y en la lejanía otro aullido se escuchó, más bajo, más gutural, más cerca. Fue entonces cuando Kovic se detuvo en seco. Alzó la mano, otra vez. Frente a nosotros, sobre el promontorio rocoso,
A menos de 50 metros, había una figura, silenciosa, alta, inmóvil. Un lobo, solitario, mirándonos desde arriba. Y lo más extraño, no era su presencia, era que estaba esperándonos, sentado, calmo, como si no cazara por hambre, sino por juicio. El lobo en lo alto no se movía. Su pelaje parecía fundido con la piedra, como si fuera una extensión del terreno mismo, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos, fijos en nosotros con una intensidad que no buscaba asustar, sino medir. No era un depredador hambriento, era un centinela, uno que ya había decidido cómo terminaría todo esto y que ahora solo aguardaba que nosotros confirmáramos su predicción. Durante unos segundos nadie se movió, ni siquiera los perros. Era como si todos, humanos y animales por igual, hubiéramos aceptado estar en territorio ajeno, bajo otras reglas. Nanook entrecerró los ojos, estudiando al lobo. Luego giró lentamente, y al hacerlo, lo vimos. No era uno, ahora había 3 más, en diferentes puntos del claro, apenas visibles entre los árboles. No emitían sonido, no avanzaban, no retrocedían. Solo estaban allí, como piezas perfectamente colocadas en un tablero invisible. Cada uno cubría una dirección distinta, encerrándonos de forma sutil pero efectiva. Si corríamos, estarían delante. Si retrocedíamos, detrás. Y si esperábamos, quién sabe por cuánto tiempo. Lo entendimos todo de golpe. Esta no era una persecución, era un cerco, una obra maestra de instinto, paciencia y territorio. Y nosotros estábamos justo en el centro. Kovic se giró hacia nosotros. Su mirada no tenía miedo, pero sí una tensión que yo no le había visto nunca. Él entendía. Estábamos en una situación en la que fuerza y valentía no bastaban. Había que pensar como ellos, y eso solo dejaba una opción: romper el patrón, hacer algo que no esperaran, dividirnos, desorientarlos, crear un error en su sincronía. Por eso, contra toda lógica, Kovic nos miró y susurró: nos separamos. La idea era simple, pero arriesgada hasta el absurdo. El grupo se dividiría en 2. Uno avanzaría hacia la izquierda, bordeando el hielo frágil, buscando una zona alta donde refugiarse o ganar visión. El otro tomaría la derecha, más cerrada por árboles, y simularía una retirada apresurada. Los lobos, en teoría, seguirían al grupo más ruidoso, más caótico, creyendo que era el débil. Mientras tanto, los otros podrían moverse en silencio, evitando el cerco y preparando una ruta de salida. Nadie discutió, no por obediencia ciega, sino porque en ese instante cualquier decisión era mejor que quedarse estáticos bajo la mirada de la manada. Me tocó ir con Nanook hacia la izquierda. Él caminaba con una determinación casi inhumana, como si cada paso estuviera previamente pactado con el hielo. Sabía dónde pisar, cómo distribuir el peso, cómo leer la nieve como si fuera un mapa escrito con viento. A nuestra derecha, el otro grupo comenzó a correr. No alocadamente, pero sí lo suficiente como para generar movimiento, ruido, confusión. Y funcionó. 2 de los lobos del claro se giraron hacia ellos, bajaron del promontorio y se deslizaron hacia esa dirección como sombras rápidas, sin hacer un solo sonido. Nanook y yo seguimos, agachados, en línea recta hacia una zona donde los árboles crecían más separados. No hablábamos, no necesitábamos hacerlo. A nuestro alrededor, el silencio era tan denso que incluso nuestras pisadas parecían tragadas por la tierra. Y sin embargo, justo cuando pensé que habíamos roto el cerco, lo vi. Otro lobo. Esta vez más grande. No estaba de pie. Estaba acostado sobre un montículo de nieve apenas visible, con el cuerpo relajado, pero los ojos despiertos. Nos miraba sin intención de moverse, como si supiera que tarde o temprano nosotros sí lo haríamos. El lobo seguía allí, tumbado como si no tuviera intención alguna de interferir en nuestra huida, como si ya supiera que estábamos atrapados incluso sin moverse.
Era esa quietud lo que lo hacía más peligroso, porque no necesitaba correr, gruñir ni mostrar los dientes. Su calma era la certeza de que ya había ganado. Nanook lo observaba con atención, no con miedo, sino con ese respeto profundo que solo los que han crecido escuchando historias alrededor del fuego pueden entender. Y no bajó la mirada. Lentamente, muy lentamente, sin emitir ruido, se quitó uno de sus guantes gruesos de piel de caribú, lo levantó a la altura del pecho y lo lanzó hacia la izquierda, justo sobre una zona de ramas secas. El objeto cayó con un golpe seco que rompió el silencio como si fuera una provocación contenida, y por un momento pensé que el lobo se abalanzaría. Pero no lo hizo. Giró apenas la cabeza. Un gesto mínimo. Eso bastó. En ese desvío breve de su atención, nos escurrimos entre dos troncos cubiertos de escarcha, siguiendo una pendiente que descendía hacia un claro que Nanook parecía reconocer, como si ya hubiera estado ahí antes. No había huellas visibles, pero él caminaba con la seguridad de quien recuerda, no de quien adivina. Yo apenas podía seguirle el ritmo, concentrándome en no resbalar, en no pisar una rama, en no romper esa burbuja de silencio que era nuestra única protección. Los árboles comenzaron a abrirse. La ladera nos llevó a una especie de depresión entre colinas, donde el viento parecía menos agresivo y el frío menos vivo. Allí, parcialmente cubierta por años de nieve compactada, se alzaba una estructura. No era natural, no era reciente, era un refugio, pero no como los que usan los cazadores ahora. Esta construcción era más antigua. Su forma era irregular, hecha con lo que parecían bloques de turba y hueso, reforzados por marcos de madera curva que se hundían hacia la tierra como si estuvieran siendo tragados por el tiempo. Nanook se detuvo en seco. Respiraba lentamente, con la mirada fija en la entrada semicerrada por nieve endurecida. Había algo en su expresión que no había visto antes. No era temor, ni sorpresa. Era algo más parecido a reconocimiento. Como si estuviera viendo un lugar del que le habían hablado cuando era niño, pero que nunca pensó encontrar. Se acercó al umbral y usó su bastón para despejar la abertura. El interior era oscuro, pero no vacío. Un aroma seco, antiguo, casi sagrado, emergió del interior. Madera podrida, grasa de foca vieja, cuero curtido por generaciones. Entró sin dudar. Yo lo seguí, sintiendo que al cruzar ese umbral no solo dejábamos atrás el bosque y los lobos, sino también parte del presente. Adentro, el espacio era estrecho, apenas suficiente para 2 personas sentadas, pero todo estaba dispuesto con orden ritual. En una esquina había restos de utensilios de pesca primitivos, y sobre una repisa de hueso colgaba una trenza de pelo oscuro atada con cuerda de tendón seco. Nanook se sentó, cerró los ojos y colocó una mano sobre el suelo como si quisiera escuchar con la palma lo que ese lugar aún tenía por decir. Luego, sin abrir los ojos, murmuró algo que me hizo sentir escalofríos a pesar del abrigo. Este refugio fue construido para escapar del juicio, no para descansar. Y en ese momento, el viento allá afuera cambió. Ya no era un aullido, era un susurro bajo, continuo, como si los lobos no nos hubieran perdido el rastro, sino que simplemente estaban esperando que saliéramos. La forma en que Nanook hablaba dentro de aquella estructura no era la misma de siempre. Su voz era más baja, casi como si no quisiera que lo escucharan, no nosotros, sino el lugar mismo. Era como si temiera despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Su mano aún tocaba el suelo, y por unos segundos no dijo nada más. Solo respiraba hondo, como si escuchara lo que no se dice con palabras. Yo, que apenas podía entender la mitad de lo que estaba viendo, lo observaba desde la esquina más cálida de aquel refugio, tratando de calmar los temblores de mis piernas, que ya no eran solo por el frío. Cuando finalmente habló, lo hizo mirando al vacío, con los ojos fijos en una grieta del techo, como si esa grieta fuera una cicatriz que el lugar le había dejado al tiempo. Mi abuelo, dijo sin levantar la voz, usó este lugar cuando era joven,
Me contaron la historia como advertencia, no como anécdota. Él vino aquí con 3 hombres, en otra noche como esta. Pensaban que estaban cazando una manada de lobos solitarios que habían cruzado territorio inuit buscando carne. Pero no era eso, era algo más. Decían que los lobos no aullaban, no atacaban, solo guiaban, igual que ahora. Yo no sabía si lo que me estaba contando era una historia ceremonial o una advertencia real, pero no me atreví a interrumpir. Nanook siguió hablando como si el refugio necesitara que esas palabras se repitieran. Pasaron 3 días atrapados, y durante esas 3 noches, los lobos no se fueron, solo rodeaban. Se quedaban allí afuera, en silencio. No querían matarlos. Querían que entendieran, que supieran que no todo puede ser cazado, que hay presencias que no deben ser provocadas, una especie de juicio. Cuando uno de ellos intentó escapar, cayó por el hielo. Los otros 2, incluidos mi abuelo, sobrevivieron, pero cuando regresaron al pueblo no eran los mismos. Uno se quitó la vida al mes, el otro se fue al sur, sin hablar nunca más. Y mi abuelo nunca volvió a cazar de noche. Su voz se apagó. La leña vieja del refugio crujió con el cambio de temperatura. Afuera, el viento soplaba como si rozara el refugio sin tocarlo, como un animal que da vueltas alrededor de su presa, esperando a que el miedo haga su trabajo. Yo quería preguntar algo, pero en mi garganta no había espacio para palabras. Estábamos refugiados, sí, pero no seguros. Esa diferencia era clara. El silencio seguía ahí, denso como una segunda piel. Era como si incluso los lobos hubieran dejado de moverse, como si supieran que allí dentro no podían entrar, no físicamente al menos. Nanook levantó la cabeza y me miró por fin. No se trata de si podemos escapar. La pregunta es si nos van a dejar. Y en ese momento, muy por detrás de nuestras espaldas, algo golpeó la pared exterior del refugio. No fuerte, no violento, solo un toque, como una uña larga contra la madera antigua. Una sola vez, y luego, nada. Solo la respiración de 2 hombres que ahora sabían que el tiempo no pasaba igual en ese lugar. Afuera, los lobos no tenían prisa, porque sabían que eventualmente, nosotros sí. El golpe no se repitió, fue uno solo, limpio, preciso, y esa ausencia de insistencia fue lo que más nos inquietó. Si hubiera sido un animal curioso, hubiera olfateado, rascado, empujado. Pero era un toque, como quien se asegura de que dentro haya alguien despierto, como quien recuerda su presencia sin necesidad de mostrarse. Nanook no se inmutó al principio, pero en su rostro hubo un leve cambio, un endurecimiento en la mandíbula, una sombra que no venía del frío. Se puso de pie sin hacer ruido y se acercó al marco de la entrada, deteniéndose a pocos centímetros, sin abrirla, solo escuchando. Yo no me atrevía a moverme, ni siquiera a tragar saliva. El silencio allá afuera ya no era natural. No era el silencio del viento o la nieve cayendo, sino el silencio de algo que contiene la respiración. El tipo de pausa que solo ocurre antes de un momento clave. Y en esa espera cargada, el suelo tembló. No fue un temblor de tierra, sino el crujido sordo del hielo profundo cediendo en alguna parte del terreno, como si algo bajo nosotros hubiese exhalado. Nanook bajó la mirada, tocó con la palma el suelo helado del refugio y murmuró algo en inuktitut, una frase rápida que no alcancé a entender, pero que terminó con una palabra clara: quebradizo. Luego se giró hacia mí y me lo dijo sin adornos. Debíamos salir, no porque los lobos fueran a entrar, sino porque el hielo bajo este refugio estaba dejando de sostenernos. La estructura estaba ligeramente inclinada hacia un lado, un detalle que no habíamos notado al entrar, pero que ahora era evidente. No podíamos quedarnos allí mucho más, y al salir, debíamos estar listos para lo que fuera. Me preparé para el aire brutal, para la presión inmediata de ser observado desde la oscuridad. Pero nada me preparó para lo que vimos cuando cruzamos el umbral. Afuera, la nieve seguía cayendo suave.
casi imperceptible. La temperatura era la misma, pero el terreno había cambiado. Alrededor del refugio, a unos 15 o 20 metros de distancia, el círculo se había cerrado más. Podíamos ver las siluetas. No eran muchas, no eran completas, pero suficientes para entender. Estábamos rodeados. De frente, uno de los lobos caminaba lentamente de izquierda a derecha, sin acercarse, marcando un borde invisible. Otros permanecían quietos. Solo sus ojos reflejaban luz con una intensidad casi artificial. Pero no era eso lo que más nos estremeció. Lo que nos heló de verdad fueron las huellas. No las de los lobos, sino las otras. Entre pisadas alargadas, profundas, de patas, había pasos humanos. Descalzos, pequeños y recientes, pisadas que no tenían sentido, que no debían estar allí. Porque el último campamento inuit estaba a más de 20 kilómetros y nadie, absolutamente nadie, caminaba descalzo sobre nieve viva a menos 40 grados. Nanook las vio y no dijo una palabra. Solo bajó la cabeza y empezó a caminar, rodeando el refugio, buscando una salida posible entre esa coreografía silenciosa de depredadores. Yo le seguí, sin atreverme a mirar atrás, sabiendo que lo peor aún no había pasado. Porque si esas pisadas eran reales, entonces había algo más allí afuera, y no era animal, ni completamente humano. Rodeamos el refugio con pasos calculados, atentos al sonido que no hacíamos y al silencio que sí nos hacía a nosotros. El viento ya no rugía como antes. Era como si se hubiese retirado, como si también estuviera observando. Y el frío, que hasta entonces había sido una constante brutal, parecía menos importante que esa sensación de ser observados por algo más antiguo que nosotros. El hielo bajo nuestros pies crujía de forma tenue pero constante, recordándonos que el peligro no estaba solo en los dientes escondidos entre los árboles, sino también bajo nuestros pies, invisible, latente, esperando la mínima presión incorrecta. Nanook caminaba delante, su lanza empuñada con una tensión silenciosa, no como un arma, sino como un ritual. A cada paso, sus ojos barrían el terreno, buscando más que huellas, buscando señales. La idea era clara: reencontrarnos con Kovic y los otros. Antes de separarnos, habíamos acordado un punto de encuentro natural, un promontorio de roca negra al borde de un viejo glaciar, donde la nieve no se acumulaba con facilidad por la corriente de aire ascendente que allí soplaba todo el año. Ese era el único lugar elevado que ofrecía algo parecido a visibilidad sin exponernos totalmente. Si habíamos salido del cerco, debíamos volver a reagruparnos allí. Pero no sabíamos si los otros habían tenido la misma suerte. No sabíamos si seguían vivos o si estaban solos. La caminata fue larga, mucho más de lo que recordaba. Tal vez por el miedo, tal vez por el peso acumulado del silencio. Finalmente, la roca emergió delante de nosotros, como una isla sólida en medio de un mar de hielo ondulado. La vimos desde lejos, pero ya sabíamos que algo no estaba bien. Había algo sobre la nieve, justo frente a la base de la roca, que no estaba allí cuando pasamos por última vez. Nos acercamos lentamente. No era una figura humana. Tampoco era un animal. Era un mensaje, un símbolo, una advertencia. Allí, sobre la nieve dura y plana, alguien, o algo, había dispuesto una figura hecha completamente con huesos, pequeños, largos, curvos. No eran de caribú, ni de foca, ni de ningún animal terrestre común. Eran demasiado ligeros, porosos, casi frágiles, como huesos de ave, pero de tamaño imposible, y estaban dispuestos en un patrón circular, con una forma central que imitaba un ojo abierto. El círculo estaba perfectamente trazado, como si hubiera sido medido con instrumentos. Pero no había huellas humanas a su alrededor. Ninguna. Solo nieve lisa, perfectamente intacta, como si el aire los hubiese depositado allí desde arriba, como si algo que no pisaba tierra los hubiese dispuesto en ese lugar. Nanook se detuvo en seco, no dijo nada.
Su rostro no mostró sorpresa, sino una especie de aceptación resignada, como si estuviera viendo algo que había temido encontrar desde el principio. Se agachó frente al círculo y lo miró largo rato. Luego susurró: «No es para nosotros, es para ellos». Yo no entendía. ¿Ellos quiénes? ¿Los lobos? ¿Los hombres del hielo? ¿Las figuras que dejaron huellas descalzas? Sentí la garganta seca, la cabeza pesada. Algo en ese círculo no estaba bien, no solo por lo que mostraba, sino por lo que insinuaba. Porque no hablaba de amenaza, hablaba de juicio. Era como si hubieran dejado allí una especie de veredicto, y nosotros solo fuéramos testigos del final, no protagonistas. Fue entonces que vimos la otra señal. Encima del círculo, atada a una rama alta, colgaba una cuerda de tendón seco, como las que se usan para arrastrar trineos, pero en su extremo no había carga. Solo un trozo de tela roja, y en el extremo inferior de la cuerda, rozando el hielo, una huella humana, sola, detenida, como si alguien hubiera estado allí, y luego desaparecido. El aire se sentía más denso que nunca. Aunque no había niebla visible, el mundo parecía más estrecho, como si la propia atmósfera hubiera decidido cerrarse un poco, reduciendo el espacio entre nosotros y lo que no queríamos ver. Nanook no tocó el círculo de huesos. Lo bordeó con cuidado, como si hacerlo fuera una falta de respeto. Yo trataba de entender qué significaba, pero era como mirar un idioma grabado en piedra del que solo comprendía el silencio. Entonces, en el borde del viento, se oyó algo. Un paso. No fuerte, no urgente. Solo un crujido leve de nieve siendo desplazada. Giramos al mismo tiempo. Dos figuras avanzaban hacia nosotros desde el flanco derecho del promontorio. No corrían. Caminaban. Firmes. Eran Kovic y Aput. Pero no estaban completos. Faltaba alguien. Aput tenía la mirada hundida. Su rostro, siempre tan expresivo, ahora era plano, como si toda emoción hubiera sido empujada hacia adentro. Llevaba un corte sangrante en la frente, cubierto torpemente con un trozo de piel, y sus guantes estaban empapados. No de sangre, sino de algo oscuro, pegajoso, que no quise preguntar qué era. Kovic venía detrás, con la lanza apoyada en el hombro. Su expresión era otra. No era miedo, no era dolor, era algo que no reconocí hasta segundos después. Era rabia, pero no contra los lobos, no contra nosotros. Era una rabia contenida, dirigida hacia algo que no se puede nombrar. Apenas nos vieron, no dijeron nada. Se acercaron al círculo, lo observaron con la misma atención reverente que nosotros, y solo cuando Kovic se paró al otro lado, frente a Nanook, se rompió el silencio. Nos siguieron todo el camino, pero no atacaron, solo caminaban, dijo con voz ronca. Cada vez que pensábamos haber escapado, volvían a aparecer, en los lugares más improbables, en silencio, sin correr, solo observando. ¿Y Malik?, preguntó Nanook. Hubo un segundo de vacío. Kovic no respondió. Fue Aput quien bajó la mirada, sacó algo de su abrigo y lo tendió con la mano temblorosa. Era un colgante, hecho de hueso pulido y cordel de tendón. Reconocí ese objeto. Lo había visto en el cuello de Malik aquella mañana. Kovic tragó saliva, apenas. Luego dijo algo que se me quedó grabado con la precisión de una cuchillada. Lo llamaron. No lo arrastraron. No lo atacaron. Solo lo miraron. Y él fue. El silencio volvió a caer con un peso inaguantable. Nadie preguntó más. No hacía falta. Lo que se había llevado a Malik no lo había hecho por fuerza, sino por voluntad, o algo que se le parecía. Él había decidido seguirlos. Como si algo en su interior hubiese entendido un llamado que los demás no escuchamos. Como si, ante lo que vio, el miedo no fuera suficiente para detenerlo. Era imposible entenderlo sin haberlo vivido. Y los que lo vieron no tenían las palabras para contarlo.
Nanook asintió lentamente, como si ya lo hubiese sospechado. Luego miró el cielo. El sol no había salido aún, ni saldría pronto. Era la noche polar, después de todo. Y bajo esa noche eterna, la historia seguía escribiéndose, no con palabras, sino con huesos, pasos y ausencias. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, los lobos aparecieron, no ocultos, no entre sombras, sino allí mismo, al borde del promontorio. 5 de ellos perfectamente alineados, con la nieve hasta las patas y los ojos clavados en nosotros. Esperando, verlos ahí, tan claramente definidos contra la blancura infinita, no trajo alivio ni certeza. Al contrario, fue como si la historia que hasta ese momento se desarrollaba en sombras, decidiera tomar forma y revelarse sin disfraces. No había niebla, ni ramas que los ocultaran. No había dudas. 5 lobos, grandes, serenos, con el pelaje cubierto por cristales de escarcha que reflejaban la tenue luz como si estuvieran cubiertos de fragmentos de vidrio helado, nos observaban en línea recta, como si llevaran horas esperando a que llegáramos a este punto. No mostraban agresividad, ni miedo. Sus colas no se agitaban, sus patas no se movían. Solo estaban, como estatuas vivas, como guardianes de una verdad que aún no podíamos entender. Y entonces, sin previo aviso, uno de ellos, el más pequeño, aunque no por eso menos imponente, dio un paso hacia adelante. Fue un movimiento casi imperceptible, pero cargado de significado. Kovic se tensó, alzando ligeramente la lanza, pero Nanook lo detuvo con un gesto leve de su mano. No era un gesto de defensa, sino de contención. El lobo caminó hacia nosotros, sin prisa, cruzando la distancia que lo separaba del círculo de huesos sin desviarse 1 milímetro. Y cuando llegó a menos de 3 metros del borde, se detuvo. Allí, frente a nosotros, bajó ligeramente la cabeza, abrió el hocico y dejó caer algo sobre la nieve. Un objeto oscuro, pequeño, envuelto en restos de pelo y hielo congelado. Luego, sin mirar directamente a ninguno de nosotros, se giró y caminó de vuelta a su posición original. Volvió a alinearse con los demás. Ninguno se movió más. Parecía que su tarea estaba cumplida. Nos quedamos inmóviles. El viento soplaba apenas, pero en ese momento se sentía como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Kovic fue el primero en moverse. Se acercó al objeto con pasos lentos, sin levantar los pies del todo, como si cada pisada fuera un intento de no alterar el equilibrio invisible que se acababa de establecer. Se agachó, extendió la mano enguantada y levantó aquello que el lobo había dejado. Lo limpió con los dedos, quitando los restos de nieve pegada hasta que lo tuvimos claro. Era un fragmento de hueso tallado, del tamaño de un dedo, con símbolos antiguos grabados a mano. Líneas curvas, puntos, una espiral. No era escritura moderna. Era más antiguo que cualquier cosa que yo hubiera visto en museos. Kovic lo sostuvo en el aire como si pesara más de lo que aparentaba. Y entonces Nanook habló, en voz baja, sin mirarnos. «Es una señal de intercambio», dijo. En tiempos antiguos, cuando los espíritus del norte querían comunicarse con los hombres, no usaban palabras. Usaban hueso. Hueso marcado. Hueso vivido. Esto no es un mensaje. Es una decisión. Lo que quiso decir con decisión no lo entendí del todo. Pero la expresión en su rostro era clara. Aquello no era una amenaza. Tampoco era un regalo. Era una respuesta a algo que nosotros, o quizás Malik, habíamos iniciado sin saberlo. Kovic entregó el hueso a Nanook y retrocedió sin decir más. Nadie rompió el silencio. Nadie cuestionó lo que eso implicaba. La presencia de los lobos seguía intacta, firme, como si esperaran aún algo más. Pero al cabo de 1 minuto exacto, sin movimiento previo, sin aullido ni señal alguna, los 5 se giraron al unísono y comenzaron a caminar hacia el horizonte. Uno por uno,
desaparecieron en la niebla baja que comenzaba a formarse entre los árboles lejanos, como si se fundieran con la propia tierra. Y entonces nos quedamos solos. O casi, porque el fragmento de hueso ahora ardía tibio en las manos de Nanook. Y de algún modo, sabíamos que eso lo cambiaría todo. No hubo discusión. Nadie se opuso. Nadie pidió detenerse. Ni siquiera hubo intercambio de miradas para votar una decisión. Fue como si todos hubiésemos comprendido, al unísono, que aquello no podía quedarse sin respuesta. Que ese fragmento de hueso entregado por el lobo no era un objeto cualquiera, sino una llave. Pero no sabíamos aún qué puerta abría. Nanook sostuvo el hueso largo rato, sin hablar, sin moverse, como si intentara escuchar con las manos lo que el material guardaba. Luego lo envolvió con una tira de piel que sacó de su cinturón, lo guardó en un pequeño compartimento de su abrigo, y nos dijo algo que hizo que el frío nos calara hasta el hueso, más que nunca. Debíamos ir hacia el este, hacia la tierra de los que no volvieron. No era un nombre oficial. No aparecía en los mapas, pero todo inuit en la región sabía a qué se refería. Era una zona del Ártico donde antiguamente habían existido asentamientos, antes de que las rutas migratorias cambiaran, antes de que los vientos se volvieran imposibles y la caza desapareciera. Algunos decían que los ancestros habían abandonado el lugar por sabiduría, otros por miedo. Nadie lo sabía con certeza. Solo que, desde hacía generaciones, nadie pasaba por allí. Pero Nanook conocía a alguien que por voluntad propia había regresado a ese territorio solitario y helado. Un anciano que no vivía con ningún grupo, que hablaba con las focas antes de cazarlas y dejaba ofrendas a los témpanos que colapsaban. Su nombre era Panak, y si alguien podía interpretar lo que ese hueso quería decir, era él. La travesía no sería fácil. Desde el promontorio hasta la región este, nos esperaban al menos 3 jornadas de viaje, si el clima era favorable, lo cual rara vez ocurría. El terreno era inestable, quebrado por viejas fallas de hielo y zonas de grietas ocultas, y lo más inquietante, nadie sabía exactamente dónde encontrar al anciano. Solo sabíamos que vivía cerca del aliento de la tierra, como decía Nanook. Yo no entendía la metáfora hasta que me explicó que se refería a una zona donde el hielo respira, donde el vapor sube desde la tierra congelada por grietas invisibles, creando columnas de neblina que nunca se disipan del todo, incluso en pleno invierno. Un fenómeno raro, casi imposible, pero que los más viejos usaban como guía para ubicar a quienes habitaban en el borde de lo conocido. Partimos al amanecer, aunque la luz era la misma que la de la noche anterior. La noche polar seguía imponiéndose, envolviéndolo todo en una penumbra azul que deformaba las distancias y alargaba las sombras. El trineo cargaba lo justo: carne seca, grasa de foca, herramientas esenciales, una sola lámpara de grasa con suficiente combustible para 2 días y un puñado de objetos ceremoniales que Nanook no explicó, pero que empacó con tanto cuidado como si llevara un corazón palpitante. Aput conducía el trineo, Kovic cerraba la marcha, y yo, entre ellos, luchaba por mantener la mente enfocada. Cada ruido en la lejanía, cada silueta entre los ventisqueros, podía ser un lobo, una sombra o un simple espejismo provocado por el cansancio. Avanzábamos sin hablar, no por falta de aliento sino por respeto, porque a veces el silencio no es vacío, es una forma de dejar espacio a lo invisible. Y sabíamos que el Ártico escucha. El paisaje cambió poco a poco mientras nos adentrábamos hacia el este, pero no lo notabas de inmediato. No era una diferencia que pudiera señalarse con claridad, como un bosque que aparece de pronto o una montaña que irrumpe en el horizonte. Era algo más sutil, más inquietante. La nieve era distinta, no en su color ni en su densidad, sino en la forma en que se asentaba, como si no terminara de confiar en el suelo sobre el que caía. En algunos tramos parecía suspendida, flotando apenas sobre una costra fina de hielo viejo que crujía aunque no lo pisaras directamente. A lo lejos, ciertas columnas de vapor se alzaban de forma vertical,
tan delgadas que podían confundirse con un espejismo. Pero estaban allí, eran reales, las columnas del aliento de la tierra, como Nanook las había llamado. Esa noche nos detuvimos en una zona entre 3 de esas columnas. Allí, la temperatura era más elevada por fracciones apenas perceptibles, pero suficientes para que la nieve fuera más húmeda y traicionera. Montamos una tienda baja, protegida del viento por una curva natural en el hielo, y encendimos la lámpara de grasa. Su luz danzaba sobre las paredes de tela, proyectando nuestras siluetas en movimientos ondulantes que hacían parecer que éramos más de los que realmente estábamos. Yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo nos seguía. No pasos, no ojos. Era como si una memoria nos escoltara. Como si el aire a nuestras espaldas supiera cosas que nosotros apenas empezábamos a intuir. Kovic afilaba su cuchillo en silencio. Aput revisaba los arneses de los perros, aunque ya lo había hecho 2 veces. Nanook, en cambio, estaba quieto. Sentado con las piernas cruzadas, el hueso envuelto en su regazo, sus ojos cerrados, como si durmiera, pero no dormía. Su respiración era demasiado medida. Era otra cosa, algo entre la vigilia y el recuerdo. Yo me recosté cerca de la lámpara, tratando de encontrar calor más allá del físico. El viento afuera tenía un ritmo extraño, rítmico, como si repitiera un patrón. Por momentos parecía decir algo. No eran palabras, claro, pero había cadencia. Y entonces ocurrió. Fue un murmullo, breve, bajo, casi inaudible. Pero no vino de fuera. Vino de dentro, dentro de la tienda. Una sola palabra, dicha como si se hubiese deslizado desde la tela misma. Malik. Los 3 nos quedamos inmóviles. Yo sentí el estómago encogerse. Miré a Aput. Su rostro había palidecido. Kovic levantó la cabeza lentamente. Nadie había hablado. Nadie podía haber dicho ese nombre. Y sin embargo, allí estaba, suspendido en el aire como una gota a punto de caer. Nanook abrió los ojos, sin sorpresa. Solo cansancio. O tal vez aceptación. «Estamos muy cerca», dijo. No explicó a qué se refería, pero no hizo falta. Todos lo entendimos, aunque nadie lo hubiera admitido en voz alta. La frontera invisible que separa lo tangible de lo que se susurra en los mitos estaba empezando a resquebrajarse. Estábamos dejando atrás el territorio del hielo y entrando en algo más antiguo. Algo que nos recordaba que la noche polar no es solo ausencia de sol. Es un espacio donde el tiempo se curva, donde las historias se agrietan y los nombres tienen peso. Dormimos por turnos, si a ese estado de semi-inconsciencia se le podía llamar dormir. Yo soñé, aunque quizás no fue un sueño, que Malik caminaba sobre la nieve sin dejar huellas, que hablaba con alguien que no veía, y que, al girarse hacia mí, sus ojos no estaban vacíos, pero tampoco eran suyos. Despertamos antes de que el cuerpo lo pidiera, empujados más por la inquietud que por el deber. Afuera, el viento había cambiado de dirección. No era más fuerte, pero sí más bajo, más denso, como si ahora soplara desde el interior del hielo mismo, trayendo consigo un rumor ancestral que no pertenecía al clima, sino a la historia del lugar. Recogimos el campamento en silencio. Kovic apenas habló. Aput, más joven, mantenía la vista en el horizonte, pero no con la expectativa de quien busca un punto de referencia, sino con la ansiedad de quien teme que algo se materialice donde no debería haber nada. Nanook, sin embargo, tenía el rostro marcado por una determinación distinta. No era la del cazador, ni la del guía. Era otra cosa. Parecía haber aceptado que lo que íbamos a encontrar ya nos estaba buscando a nosotros desde antes de partir. Avanzamos bordeando las columnas de vapor que se alzaban como fantasmas petrificados en el paisaje, y con cada paso, el terreno se volvía más irregular. Había zonas donde el hielo formaba placas planas, como losas colocadas a mano, y otras donde grietas finas surcaban la superficie como si alguien hubiese trazado rutas con una aguja caliente.
Fue entonces cuando los vimos. Símbolos. No eran naturales. Tampoco eran modernos. Tallados en el hielo mismo, apenas visibles bajo una capa de escarcha, recorrían el suelo como un lenguaje olvidado que alguien hubiera esparcido para ser leído solo por quien tuviera el contexto adecuado. No eran palabras, ni dibujos comprensibles. Eran formas, círculos incompletos, líneas ondulantes que convergían, patrones repetidos con una intención que no podíamos descifrar, pero que sentíamos cargada de significado. Nanook se arrodilló junto a uno de los símbolos más marcados y apoyó la palma de la mano desnuda sobre el grabado, cerrando los ojos. Se quedó así casi un minuto entero. Luego se levantó, sacudió la nieve de sus piernas y solo dijo una palabra. Él está cerca. No sabíamos si hablaba de Panak o de Malik. Tal vez de ambos, tal vez de ninguno. Seguimos los símbolos, que parecían formar una espiral amplia, girando hacia una zona más baja, donde el hielo se curvaba como el fondo de un cuenco gigante. Allí, todo se volvía más azul. La luz, tenue y sin fuente visible, parecía emerger desde el suelo en vez de caer del cielo. Y en ese valle blanco, por fin, lo encontramos. Pero no era una cabaña, ni una tienda, ni un refugio. Era una estructura de hielo, erosionada, redonda, como una bóveda natural, pero claramente alterada por manos humanas en algún punto de su existencia. La entrada era baja, estrecha, y estaba marcada por una serie de huesos incrustados en la nieve que la rodeaba. No era decoración, era advertencia, o tal vez invitación, según cómo se mirara. Nanook se adelantó sin esperar, y Kovic y Aput lo siguieron sin preguntar. Yo me detuve un segundo en la entrada, intentando convencerme de que lo que íbamos a encontrar era simplemente un anciano, tal vez algo excéntrico, pero humano al fin y al cabo. Estaba equivocado, porque lo que había adentro ya no pertenecía solo al mundo de los hombres, y lo supimos desde el primer instante en que cruzamos el umbral. La entrada era tan baja que tuvimos que arrastrarnos de rodillas y empujar el cuerpo hacia adelante en un ángulo incómodo, como si el propio acceso nos exigiera humildad antes de permitirnos cruzar. Dentro, el aire no era tan frío como afuera, pero tampoco cálido. Era espeso, cargado, como si cada bocanada tuviera peso y contenido. Lo primero que nos envolvió fue el silencio, no el de la nieve abierta ni el del bosque helado, sino un tipo de silencio que parecía interior, como si incluso nuestras ideas se amortiguaran al cruzar el umbral. La luz que iluminaba la bóveda no venía de una llama ni de una lámpara. Era reflejo, una mezcla de la tenue claridad polar que lograba colarse por grietas invisibles, rebotando una y otra vez en las paredes de hielo pulido, hasta crear un resplandor tenue, azulado, como si estuviéramos sumergidos bajo el hielo de un lago. La cámara interior era más amplia de lo que parecía desde afuera. Las paredes, lisas y pulidas con una precisión casi artesanal, estaban decoradas con símbolos similares a los que habíamos visto en el suelo del valle, pero aquí eran más antiguos, más profundos. Algunos se entrelazaban, otros flotaban aislados como islas de un mapa incompleto. Y en el centro, rodeado por una estructura semicircular de piedras volcánicas que no pertenecían a esta región, estaba él. Panak sentado, inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia nosotros, como si supiera desde hace días que íbamos a llegar. Su cuerpo parecía frágil, cubierto con múltiples capas de pieles viejas y descoloridas, y su pelo blanco, largo y trenzado, colgaba por los costados de su cabeza como si fueran raíces que conectaban con el hielo mismo. Pero no estaba dormido, ni muerto. Respiraba, lenta y profundamente, con una cadencia que no se interrumpía ni ante nuestra presencia. Nadie dijo nada. Nos acercamos con pasos lentos, y cuando estábamos a unos pocos metros, abrió los ojos. No con sobresalto ni sorpresa. Fue como si despertara de un sueño que no era suyo. Su mirada se posó en cada uno de nosotros sin apuro. Se detuvo un segundo más largo en mí, quizás por ser el único forastero,
Luego, sin mover el resto del cuerpo, alzó la mano y la extendió hacia Nanook. No pidió el hueso, solo lo esperó. Nanook lo sacó del abrigo y lo depositó en su palma con una suavidad reverente. Panak cerró los dedos sobre él, lo sostuvo entre ambas manos y entonces susurró algo que no entendimos. No era inuit, no era inglés, era más antiguo. Como un canto sin melodía, como una vibración dicha con la lengua de los que nombraron el hielo antes de que existiera el mapa. El anciano continuó murmurando, y mientras lo hacía, los símbolos tallados en la bóveda comenzaron a reflejar la luz con una intensidad distinta. No era magia, era ciencia ritual. Era la arquitectura exacta del conocimiento de generaciones pasadas, activada por el lenguaje que la creó. Cuando Panak por fin dejó de hablar, alzó la mirada y fijó los ojos en Nanook. Esta vez sí habló claro, con palabras que todos entendimos. Él no fue tomado, fue elegido. La frase cayó con un peso absoluto. Malik, el joven que había desaparecido. Kovic frunció el ceño. Aput dio un paso al frente como si fuera a decir algo, pero Panak alzó un dedo sin fuerza, pero con autoridad. No era momento de hablar, era momento de entender. Cada cierto tiempo, el equilibrio se desgasta, continuó Panak, con una voz que parecía salir más de la tierra que de su garganta. Cuando el hielo se abre y los hombres ya no escuchan, algo debe recordárselos. Alguien debe cruzar al otro lado para restaurar el límite. Malik escuchó. Ustedes no, pero aún pueden ver. Nos miró a todos por última vez. Luego giró la palma y nos mostró el hueso. Pero ya no era el mismo. Los grabados habían cambiado. Eran nuevos, formas que no habíamos visto antes. Y entre ellas, una figura humana, delineada con trazo firme, caminando hacia una abertura negra en el hielo. Era la última señal, y el comienzo de algo más profundo. El silencio que siguió fue más denso que el de cualquier noche polar. Ninguno de nosotros tenía palabras a mano, porque lo que acabábamos de escuchar no era una revelación común, era una fractura, una grieta en la lógica con la que habíamos venido caminando durante días. Malik no había sido víctima, no se había perdido, no había huido, había sido elegido por algo o alguien que operaba más allá de los códigos con los que nosotros entendíamos el mundo. Y Panak, sin exigir que creyéramos, solo nos mostraba lo que el hielo había revelado a través del hueso, que el equilibrio en este lugar remoto no se mantiene por accidente. Se negocia, se paga, y a veces se entrega algo o alguien para que la balanza no se rompa del todo. Nanook miraba el hueso como si ya conociera el final de esta historia, como si hubiese estado aquí antes, en otra vida, con otro nombre. Kovic mantenía los labios apretados y la mano firme sobre la lanza, no como amenaza, sino como ancla. Aput estaba de espaldas, fingiendo revisar los arneses que colgaban en su cinturón, pero sus hombros rígidos delataban la tormenta que se formaba dentro de él. Yo solo podía mirar las marcas recién talladas en ese fragmento de hueso, sin comprender cómo algo tan pequeño podía contener tanto peso. La figura del hombre caminando hacia la abertura negra en el hielo no era un dibujo, era una advertencia o una invitación. Panak no nos pidió nada, no dijo que siguiéramos ni que nos quedáramos. Solo dejó el hueso en el centro del suelo, sobre una capa fina de piel de caribú que usaba como altar, y cerró los ojos una vez más. Era claro que su papel había terminado. No nos despedimos. Solo salimos de la cúpula con el mismo respeto con el que habíamos entrado, sabiendo que no se podía volver allí por segunda vez sin llevar otra pregunta o sin haber dejado algo atrás. Una vez fuera, el mundo parecía igual, pero algo había cambiado. El aire era más seco, más punzante. Las columnas de vapor seguían allí, pero ya no parecían señales. Ahora eran fronteras. Y sabíamos que al otro lado del último anillo de esas columnas comenzaba la parte de la tierra donde el hielo no guarda secretos. Los entrega.
Nos detuvimos frente al valle, al pie de una elevación donde comenzaban las grietas más profundas, esas que según los ancianos conectaban con ríos antiguos que todavía respiraban bajo la costra del Ártico. Allí, Nanook clavó la vista en la nieve y sin volverse, dijo lo que todos esperábamos, pero ninguno quería escuchar. Si lo seguimos, no habrá vuelta atrás. Aput respiró hondo. Kovic se quitó el guante derecho y dejó que el viento le quemara la piel expuesta como si necesitara una prueba física de que estaba vivo. Yo, por primera vez desde que comenzó el viaje, no tenía claro si estaba allí por elección o por arrastre. Pero algo, muy dentro de mí, sabía que no podíamos detenernos. No después de haber llegado tan lejos. No después de haber escuchado su nombre susurrado por el viento. No después de que los lobos nos entregaran el hueso como quien devuelve un mensaje urgente. Porque esta no era solo la historia de Malik. Era la historia del hielo, de los ancestros, de los que aún creen que hay pactos que deben renovarse con actos, no con palabras. Y así, sin ceremonia ni discurso, comenzamos a descender por la ladera hacia el último límite del hielo conocido, donde el aire cambia de color, donde las sombras no siguen las leyes de la luz, donde el hielo no solo cruje, responde. Y allí, justo antes de perder de vista la bóveda de Panak en la lejanía, el eco de un aullido cruzó el cielo. No era de lobo, ni de hombre, era algo que los unía y que nos esperaba.